Pues muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Yo soy Lucia Mendoza Castillo y voy a estar moderando esta mesa que es titulada Gobernanza y Políticas Públicas, que pertenece al eje temático de cambio climático. Esta mesa va a estar conformada por dos docentes investigadores, a los cuales tengo el honor de presentar. Bueno, la doctora Adriana, que no nos podrá acompañar, pero en su lugar está la doctora Michelle Ordóñez Lucero, subdirectora del posgrado del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Doctora, muchas gracias. Y también está el doctor Alejandro Rivero Villar. El doctor Alejandro es urbanista por la UNAM, es maestro en urbanismo sustentable y doctor en estudios de planeación por la Bartlett School of Planning, University College London. Actualmente es docente investigador del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Su línea de investigación se centra en los aspectos sociales de la resiliencia urbana. Previo a sus estudios de doctorado, Alejandro participó activamente en la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, donde se desempeñó como director general de ordenamiento territorial. Además, ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, donde colaboró con el Gobierno de México en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular en lo que respecta al Objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Además de nuestros examinadores, dentro de esta mesa están los estudiantes que nos van a presentar avances de su trabajo terminal. En un momento los voy a presentar. La dinámica de trabajo es como sigue. Cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de sus avances, de su investigación. Una vez que terminen, cada comentarista va a tener también 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Los proyectos que vamos a presentar son Gobernanza y Género en el Comité de Agua Potable de San Sebastián en Zumpango, Estado de México. El otro es la NOM 163 Semarnat SCFI 2013 en la industria automotriz y su efecto en la disminución de emisiones de CO2. Y el tercero, legislación de la Ciudad de México referente a áreas verdes urbanas en espacios públicos. La ronda de retroalimentaciones la va a iniciar la doctora Michelle y posteriormente el doctor Alejandro Rivero nos va a hacer el favor de concluir. Entonces, pues vamos a dar inicio con esta mesa de trabajo con la presentación del estudiante Alan Ulises Peristain Aguilar, estudiante de cuarto semestre con el trabajo Legislación de la Ciudad de México referente a áreas verdes urbanas en espacios públicos. Yo te voy a indicar cuando ya te queden un par de minutos, por favor, Alan, para que vayas dando cierre a tu presentación. Adelante. Gracias, buenas tardes. Me habían dicho que iban a ser 15 minutos, pero bueno, trataré de ajustarme a los 10 minutos. Me avisan, por favor, cuando claro. Ya puedan ver mi presentación. Ya se puede ver. ¿Sí? Ok, bueno. Les voy a presentar mi avance de tesis que se titula Evaluación de la legislación de la Ciudad de México referente a áreas verdes urbanas en espacios públicos. Las áreas verdes en espacios públicos son un elemento estratégico vital poco valorado en la ciudad, a pesar de que contribuyen considerablemente a la salud humana, las relaciones sociales y amortiguar los impactos negativos de las actividades antropogénicas. Se prevé que la cantidad de personas que viven en las ciudades aumente. En contraste, se han reducido las áreas verdes urbanas en la Ciudad de México. El deterioro y la pérdida de áreas verdes urbanas conlleva el deterioro ambiental y de la salud humana. Esto es un problema complejo. Uno de los factores que contribuye es la falta de aplicación de la normatividad, debido a su vez a factores como incapacidad o desconocimiento de las autoridades, corrupción, vacíos, incompatibilidad normativa o la desestimación del valor de las áreas verdes. Nuestra hipótesis es de que existen leyes, normas y convenios internacionales que regulan, protegen y promueven la conservación y mantenimiento de las áreas verdes por su importancia para la vida. La publicación de la Constitución de la Ciudad de México incentiva la modificación de la normatividad para fortalecer la conservación y mejora de estas áreas.
Sin embargo, esto no se ve reflejado en la normatividad. Las modificaciones se estancan en la creación de estructuras institucionales y carecen de iniciativas que deriven en acciones específicas, manteniendo las áreas verdes urbanas en espacios públicos desprotegidas por la ley o por los funcionarios. Bueno, se han hecho estudios del espacio público desde el punto de vista cultural, social, ambiental, como fuente de alimento, incluso como hábitat de especies en peligro, pero muy pocos desde el punto de vista sustentable que consideren su importancia estratégica para la vida. Por lo cual resulta relevante el análisis y diagnóstico de la legislación referente a áreas verdes urbanas en espacios públicos que ayude a orientar las políticas públicas en busca de alcanzar la sustentabilidad de estas áreas y su carácter social. En especial, las pequeñas áreas verdes en espacios públicos urbanos que se encuentran al interior de las colonias. Dada la compleja y extensa normatividad jurídica, este estudio se enfocará al análisis de aquellos instrumentos que se refieren directamente a las áreas verdes urbanas en espacios públicos de la Ciudad de México, vigentes en el periodo comprendido entre 2012 al año 2022, con la finalidad de comparar dos administraciones en cuanto al objeto de estudio. Considerando que la ciudad se divide, o el territorio de la ciudad se divide en suelo urbano y suelo de conservación, que la Ley de Asentamientos Humanos define lo que es el espacio público, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra define lo que es un área verde, formamos el concepto de área verde urbana en espacio público como superficie cubierta con vegetación en espacios públicos del suelo urbano de la Ciudad de México. Bueno, la Constitución de la Ciudad de México será, o menciona que la ciudad será territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. Es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Los responsables de aplicar la normatividad pues son las autoridades de la ciudad. En este caso ellos serán los responsables del mantenimiento de las áreas verdes urbanas en espacios públicos. Nuestro objetivo es evaluar las modificaciones en la normatividad que directa o indirectamente estén relacionadas a estas áreas a partir de la publicación de la Constitución de la Ciudad de México en 2017, para determinar si estos cambios están enfocados a mejorar la conservación y mantenimiento de estas áreas verdes en beneficio de los habitantes de la ciudad. Para ello, bueno, vamos a analizar o estamos analizando la normatividad en 4 niveles, en el nivel global, nacional, estatal y municipal, para establecer su correspondencia y su relación con la Constitución de la Ciudad de México. También vamos a comparar estas leyes que sean referentes a áreas verdes urbanas en espacios públicos antes y después de la publicación de la Constitución de la Ciudad de México para determinar sus cambios. Y finalmente definir los criterios para favorecer desde los cuerpos normativos su mantenimiento. Considerando el contexto, el objeto de estudio y los posibles actores, se eligió la metodología con enfoque cualitativo de análisis de política ambiental para analizar aquella que regula y protege las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México, tomando como base estudios recientes. Y bueno, nuestra propuesta metodológica es realizar la revisión bibliográfica de documentos referentes a la legislación aplicable a áreas verdes urbanas en espacios públicos de la Ciudad de México, analizar esta información y identificar los cambios en la legislación antes y después de la publicación de la Constitución. Posteriormente, estamos vinculando esta legislación con las acciones de los 3 órdenes de gobierno en el periodo de estudio y finalmente realizaremos un estudio diagnóstico de la legislación y las acciones para identificar factores que influyan en la falta de aplicación eficiente de la normatividad y hacer propuestas que ayuden a orientar las políticas públicas para favorecer el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de estas áreas. Bueno, hasta el momento hemos revisado 35 convenios, acuerdos y protocolos internacionales relacionados con el cuidado del medio ambiente. 4 pudieran estar directamente relacionados con las áreas verdes. Ellos son los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Programa de la ONU para el Desarrollo, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y la Agenda 21 de Río. Existen otros
documentos que pueden estar indirectamente relacionados, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio de Aarhus, que versa sobre la transparencia y acceso a la información. En cuanto a la legislación federal, se han encontrado 5 leyes, incluyendo la Constitución mexicana, que están vinculadas a estas áreas verdes urbanas en espacios públicos. Además de la Constitución, como ya mencioné, la LEGEPA, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la cual se define el espacio público. En cuanto a la legislación estatal, se han encontrado 4 instrumentos directamente relacionados. Incluso en ellos se define ya lo que es un área verde, que es la propia Constitución de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y las normas RNAT 2016, la 006 RNAT 2016 y la 001 RNAT 2015. Y también uno que está indirectamente relacionado, pero que es muy importante por su aplicación en el territorio de la Ciudad de México, que es la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Y bueno, nos faltan por revisar algunos documentos, pero estos son los avances. Aquí presento un ejemplo del análisis que estoy realizando a la normatividad. Por ejemplo, este es de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual ha tenido 53 modificaciones de octubre de 2016, o sea, un poquito antes de la publicación de la Constitución, en 2017, a la fecha. 42 de estas modificaciones no se refieren a áreas verdes urbanas en espacios públicos. Sin embargo, bueno, aquí resumo a lo que se refieren. Incluyen algunos nuevos términos como resiliencia, como vulnerabilidad. Introducen nuevos procedimientos como el de publicitación vecinal y lo hacen obligatorio. Y también la figura de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares y sus funciones. Estos 2 organismos no existían antes del 2017. Bueno, se mejoran algunos procedimientos, pero muy levemente. Se hacen cambios en atribuciones de algunas instancias. Y llama la atención que, por ejemplo, uno de los cambios elimina de uno de los artículos la palabra norma, pero en el mismo artículo se presenta la palabra Distrito Federal y ese no lo cambian, continúa como Distrito Federal. Incluso la ley misma sigue diciendo del Distrito Federal cuando pues ya debería decir Ciudad de México. Y bueno, esto se repite en 31 ocasiones en la ley. 11 modificaciones de esta ley están relacionadas con áreas verdes o áreas verdes urbanas en espacios públicos o con competencias de órganos que pudieran tener injerencia en áreas verdes urbanas en espacios públicos. Por ejemplo, una de ellas asigna facultades al Consejo Consultivo, esto sin prejuicio de las facultades que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en este caso. Otra es referente a los ordenamientos en los que se basa el desarrollo urbano, sin embargo, no menciona ninguno sobre medio ambiente. En otros 4 se mejora la redacción. 2 están relacionados con áreas verdes, pero en suelo de conservación. Y una se refiere a los consejeros en suelo de conservación. 2 más hablan de una figura, que es la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares, la cual es competente para evaluar los asentamientos humanos irregulares, las afectaciones y reparaciones ambientales, incluyendo ahora sí que nuestro objeto de estudio, las áreas verdes urbanas en espacios públicos que se encuentran en el suelo de conservación, y en su caso, proyectos de decreto para reformar el programa de desarrollo urbano, lo cual puede afectar pues el uso de suelo en el cual se encuentran las áreas verdes urbanas en espacios públicos. Nos queda un par de minutos, por favor. Ajá, gracias. Okay. Bueno, como resultados generales en cuanto a la legislación internacional, pues se refieren conceptos muy generales como implementar medidas para reducir las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos, proteger la composición de la atmósfera, fomentar el desarrollo sostenible, en fin, son como conceptos muy generales, puesto que estos convenios pues, son de aplicación internacional.
También menciona que que hay que elaborar, actualizar periódicamente y publicar inventarios nacionales de emisiones por las fuentes de absorción y por los sumideros. Esto es muy importante porque a pesar de que no se menciona la palabra áreas verdes como tal en estos convenios internacionales, ya al mencionar los sumideros, pues se está considerando estas áreas verdes, tanto bueno, en general las áreas verdes, no solamente las que se encuentran en suelo urbano. También menciona aquí la parte de conservar y aumentar los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, lo cual casi no se menciona esta parte de aumentar los sumideros. Y bueno, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, pues habla de reducir la mortalidad atribuida a la contaminación, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, lo cual pues sí, indirectamente o dicho en otras palabras, habla de áreas verdes urbanas en espacios públicos, aumentar la superficie forestal y aumentar los recursos financieros para conservar y utilizar de forma sostenible los ecosistemas. Y en cuanto a las leyes federales, retoman la mayoría de los conceptos de los convenios internacionales y extrapolan algunos al contexto nacional, pero en general la normatividad federal tampoco se refiere a áreas verdes y menciona en el mejor de los casos los parques como equipamiento urbano. Bueno, después de realizar una exhaustiva búsqueda, se ha realizado esta exploración y clasificación de la legislación. Logramos identificar en qué documento se define el concepto de área verde, que ya es en la legislación estatal, y en cuál el concepto de espacio público, que veíamos que es en la Ley de Asentamientos Humanos, que es federal. Y se logró avances en términos comprensivos, se tiene una mejor comprensión del tema de estudio debido al análisis de la legislación y a la revisión de artículos referentes al tema, lo que ha permitido definir la metodología a utilizar en el proyecto de investigación con el apoyo y aval de la directora de tesis. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ulises. Vamos a dar paso a la ronda de retroalimentaciones, comenzando con la doctora Michelle. Por favor, adelante. Hola, Ulises. Te agradezco tu presentación. Voy a empezar diciendo que esta no es mi área, no es mi campo, pero llevo bastantes años enfocándome a la enseñanza de la metodología, así que espero que mis comentarios te sirvan. Algo que siempre decimos en los seminarios de metodología es que en términos generales cualquier persona, sea especialista o no en el campo, debe entender lo que estás exponiendo. Debe poder tener una noción general, aunque no sea del país, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo, como no experta en el tema, entendí bastante bien lo que nos querías explicar. Entonces, digamos que ahí sí hay una comprensión del tema. Pero en términos de método y de metodología, tengo algunas observaciones. Por ejemplo, en tu hipótesis, yo entiendo que el planteamiento de hipótesis es un requisito en la mayoría de las investigaciones y de los procesos de investigación. Sin embargo, en investigación cualitativa, procuramos que nuestras hipótesis sean supuestos de partida y no respuestas a las que queremos llegar. Porque si tu punto de partida es la legislación está mal y no protege, toda tu investigación va a estar orientada a demostrar qué tan mal está la legislación. Y vas a omitir detalles importantes respecto a por qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede, y a señalar en qué puntos es donde está mal o no retoma, etcétera. Ajá. Y eso es más rico y amplía mucho más los resultados de tu investigación que solo decir es incorrecta, ¿no? Entonces, bueno, una sugerencia para ti sería matizar un poco la hipótesis de tal manera que no sea una afirmación tajante sobre la legislación está mal, ¿no? Porque entonces, pues así vamos a buscar todo. Otra cosa que me parece importante es que generalmente solemos justificar nuestras investigaciones por la falta de investigación al respecto, ¿no? Decimos, casi no existe y entonces por eso es pertinente. Y la falta de evidencia no significa que la evidencia falte, sino simplemente significa que tal vez no se ha recolectado la suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, yo te sugiero ampliar la justificación a por qué esto es un problema. Y tú mismo lo mencionaste a lo largo de tu exposición.
Es un problema porque las áreas verdes urbanas en espacio público son importantes por todas las razones que nos explicaste ahora. Entonces, pienso que tal vez sería mejor construir una justificación a partir de la desaparición o del desgaste o de la reducción o de la poca protección a estos espacios, etcétera, más que decir, es que no existen. Bueno, metodológicamente tampoco me queda muy claro por qué quieres comparar dos administraciones. Ajá, o sea, ¿cuál sería el argumento o la razón por la cual se va a hacer eso? ¿Quieres demostrar que hay cambios, que hay un enfoque, que uno está más orientado hacia la conservación y otro estaba más orientado a, no sé, por ejemplo, a los intereses comerciales? No lo sé, ajá, pero no me queda claro, probablemente en tu texto en extenso esté, pero en la presentación no me quedó tan claro. En tu objetivo, me parece que se relaciona con lo que te decía, con la hipótesis. El objetivo es algo que se contesta con un sí o con un no. O sea, determinar si la legislación se enfoca en la conservación y entonces el objetivo es, sí se enfocan a la conservación o no se enfocan a la conservación. En investigación cualitativa, las preguntas son más bien como, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles? ¿De qué tipo? Ajá, o sea, que amplíen, que la respuesta sea amplia y rica. Y no tanto que sea una respuesta de, sí lo conservan, ¿no? Pues sí lo conservan, pero ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y en qué momento? ¿Y de qué manera? Eso es lo más importante cuando hacemos este tipo de investigación. Y el momento al que estás entrando, que me parece que es algo en lo que todavía debes trabajar y sin embargo solo te hago una sugerencia en este sentido, siempre es importante que aprendamos a distinguir entre análisis e interpretación. Analizar, pues, es trabajar con nuestros datos, separarlos, organizarlos y todo, pero interpretar ya significa decir, ok, si yo quiero hablar acerca de lo que sucede con la conservación de las áreas verdes urbanas, a partir de, por ejemplo, que se mencione 31 veces DF en la legislación, ¿qué puedo concluir al respecto? Y eso ya es interpretación tuya. A partir de ciertas categorías que espero, porque pues, obviamente por el tiempo y el espacio que ustedes tienen aquí, no me lo pudiste mostrar todo, pero supongo que tienes algunas categorías muy claras a partir de las cuales analizaste la legislación y de ahí estableciste como categorías analíticas o lo que sea, que posteriormente te van a permitir hacer afirmaciones fuertes acerca de qué está sucediendo con la conservación de estos espacios. Y bueno, esos serían todos mis comentarios. Espero que te sean de utilidad y muchas felicidades por tus avances. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos, por favor, ahora con el doctor Alejandro. Adelante. Gracias. Gracias, Ulises, por tu presentación. Yo también tengo, varios comentarios. Creo que me gustaría empezar como por la justificación de tu tema de investigación. Creo que a mí no me queda perfectamente claro como cuáles son los antecedentes que te llevan a querer estudiar esto. Creo que sería importante que demostraras o hubieras demostrado en tu presentación una revisión de literatura que nos demostrara la importancia de las áreas urbanas en el contexto pues de la literatura académica actual, ¿no? Y cuál es su relación con la sustentabilidad y por qué es importante abordar el tema desde la perspectiva de la legislación. En este mismo sentido, pues creo que el abordaje que tú planteas a partir del análisis de los acuerdos internacionales no me hace mucho sentido de la forma, como en la forma en la que tú lo planteas de separar los acuerdos internacionales, leyes nacionales, leyes locales, de una forma tan tajante. Creo que me haría sentido si hubiera como una vinculación de cómo es que las unas influyen a las otras en la construcción de la legislación local, ¿no? Porque digo, si estamos hablando desde la Ciudad de México, ¿por qué nos debería de importar los acuerdos no vinculantes internacionales de Naciones Unidas? Que digo, son buenos propósitos, pero difícilmente se trasladan necesariamente a la legislación nacional y mucho menos a la local, ¿no? Entonces creo que
podría ser interesante verlo desde esta perspectiva bueno, los acuerdos internacionales plantean estas cosas y estos conceptos permean a las leyes y van como descendiendo hasta su aplicación a nivel local. Creo que esto podría ser interesante y requeriría como otro tipo de lectura pues del trabajo, ¿no? Luego, por el otro lado, pues no sé, yo antes de escucharte, como que estaba, después de haber leído como el abstract de tu presentación, pues me quedaba como la idea de que estabas presentando una variable independiente, o sea, las leyes y que después iban a ser contrastadas con variables independientes que son como en el campo se conservan o no se conservan los parques urbanos. Para esto necesitaría como dos cuerpos metodológicos distintos que me llevaran como a hacer el contraste de la evidencia y llegar a alguna conclusión de si las leyes que ha implementado esta administración ayudan o no a la conservación de los parques urbanos o de las áreas verdes urbanas. Pero ahora, pensándolo de nueva cuenta, creo que también podría ser interesante si tú hicieras una muy robusta pues, revisión de literatura y lo contrastaras esta revisión de literatura con cómo es que los conceptos que la actualidad de tu campo de estudio hablan sobre las áreas verdes urbanas y cómo estos conceptos permean en la definición de las estrategias y las leyes, tanto de acuerdos internacionales, leyes nacionales y leyes locales, y pues ver cómo se da esta transición, que creo que sería un abordaje muy pertinente desde una perspectiva de gobernanza y que es bastante factible de realizar con literatura, ¿no? Con literatura gris y no necesariamente haciendo como la otra propuesta que te hacía de ir a corroborar en campo cómo es que se ha afectado la conservación de las áreas verdes urbanas a partir pues de la implementación de diferentes leyes, ¿no? Y también la forma en la que nos presentas como tus resultados, pues yo te invitaría a ser un poco más, pues, no sé, más atrevido a la hora de decir qué es lo que ha ocurrido. Entonces, para mí no me basta con que me digas, ha habido N modificaciones a las leyes, sino más bien dime cómo es que se han modificado estas leyes y cómo es que contravienen los principios de la conservación o los refuerzan, ¿no? Creo que la forma en la que escribimos y la forma en la que presentamos nuestros resultados, o sea, no sé ahorita en qué momento estés de tu tesis y si esto en realidad lo tienes ya puesto y te resulta muy obvio lo que te digo, pero no es evidente a la hora de escucharte dar tu explicación. Entonces creo que si nos dejarás, o sea, la forma en la que nos presentaste a mí me generan más dudas de tu proceso de investigación que las certezas que deberías de estar transmitiendo, ¿no? Entonces creo que por ese lado, creo que pues me atrevo a proponerte dos líneas diferentes para abordar tu investigación que igual y pues tú ya lo tienes superado, ¿no? Y que ni siquiera sería necesario que te lo dijera. Entonces, pues digo, creo que esos serían mis comentarios y también espero que te ayuden. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Gracias, Ulises. Muy bien. Pues entonces, continuamos. Vamos a seguir. Disculpa, ¿no hay como... ¿De réplica? No. No, por favor, les pedimos que ustedes hagan sus anotaciones, después podrán comunicarse con los profesores, verlo con su asesor de titulación, pero en este evento únicamente recibimos los comentarios de los profesores, ¿sí? Por favor. Muchas gracias, Ulises. Perfecto, vamos a continuar entonces ahora con el estudiante Luis Alberto García Cebada, estudiante de cuarto semestre, con su trabajo la NOM 163 Semarnat SCFI 2013 en la industria automotriz y su efecto en la disminución de emisiones de CO2. Igual contamos con 10 minutos, por favor, Luis Alberto, y te aviso cuando ya vayan a concluir. Adelante.
Listo, gracias. Solo una corrección, estoy en tercer semestre. Ah, ok. Bien, pues bueno, ya se ve bien, ¿verdad? Sí, ya se ve. Vale, listo, pues el título que ustedes tenían en el programa era, digamos que algo preliminar. Con el pasar de las semanas, pues ha ido cambiando, principalmente porque era un tanto complicado obtener datos de parte de las automotrices directamente, ya que son círculos bastante cerrados y las cifras que publican o la información que publican no suele ser muy accesible. Además de que este enfoque estaba desconociendo la parte de la demanda. Entonces, el título que ven ahora pues va a ser el que parece que está quedando, es la evolución del parque vehicular en la zona metropolitana del Valle de México durante 2010 a 2020, y esto a la luz de las políticas medioambientales nacionales y metropolitanas. Bueno, un poco de los antecedentes. Durante los últimos 40 años, el parque vehicular se ha incrementado en 1980, que es el primer año en el que se tiene registro. Pasó de 5.7 millones a casi 9 veces más en 2021, según cifras del INEGI. De estos automóviles que se tienen en circulación, hasta hace unos años la mayoría se concentraron en Ciudad de México, posteriormente se concentran en el Estado de México. Lo que esto tiene de relevante es que estas dos entidades, junto con Tizayuca Hidalgo, bueno, buena parte del Estado de México y Tizayuca, junto con CDMX, pues conforman la ZMBM. Y bueno, es una geografía bastante peculiar porque la mayor parte del territorio está rodeado de montañas, por lo que las emisiones contaminantes difícilmente se pueden disipar por cuestiones geográficas. Ahora, volviendo a la cuestión de los automóviles, no suelen ser el medio de transporte más utilizado. Cifras de la encuesta de origen-destino del 17 nos muestran que solamente el 19% de los viajes que se realizan entre semana se hacen en automóvil. La mayor parte, cerca de la mitad, se hacen en realidad en transporte público. Y aún con esto, el parque vehicular ha venido incrementando de manera constante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Principalmente analizar cuáles son las causas del aumento en el parque vehicular durante esta última década. Esto a la luz de una serie de regulaciones, principalmente nacionales y metropolitanas. Una de ellas es la NOM 163, que es la que regula la eficiencia térmica de los vehículos o qué tan lejos pueden llegar con la misma cantidad de combustible. En consecuencia, esto los haría contaminar menos. La otra son el programa Hoy No Circula y el programa de verificación vehicular que se aplica en toda la zona metropolitana. Les muestro también la matriz de las preguntas, la general, que fue la que ya les mencioné. Las preguntas específicas serían ¿qué diferencias hay entre estas políticas que se aplican en la zona metropolitana con sus pares en otras regiones? Yo había pensado, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, que tiene problema un tanto parecido a la Ciudad de México en cuestión del automóvil, tanto en la cantidad de vehículos que circulan como en la cantidad de espacio que se le asigna al automóvil en comparación con el transporte colectivo. Bueno, la hipótesis a esta pregunta específica es que pues, la industria tiene un peso bastante fuerte y por ello las normas que se implementan aquí no podrían ser equiparables a las de mercados más estrictos. El objetivo en este caso pues, es explorar cómo se trata la contaminación del aire que proviene de fuentes móviles en ciudades similares. Y por último, ¿qué efectos han tenido en la práctica las distintas políticas que buscan regular las emisiones contaminantes? Mi hipótesis es que estas normas han provocado el aumento del parque vehicular dentro de la zona metropolitana, además de su constante renovación, y pues que estas políticas han tenido un nulo efecto en disminuir las emisiones contaminantes. El objetivo pues, es analizar con detalle
los efectos de estas normativas medioambientales que buscan solucionar los problemas de la contaminación con la sofisticación del tren motriz de los automóviles. La metodología, brevemente, pues se van a tomar los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, se van a dividir los hogares por deciles de ingreso y por municipio para ubicarlos espacialmente y ver cómo se distribuye el parque vehicular, tanto en edad como en cantidad. Y esto se hará con las ediciones de 2010 y de 2020, que incluyen datos a nivel municipal. Ediciones intermedias no lo tuvieron, salvo 16 y 18, me parece. Las variables que se van a utilizar son las siguientes, que es automóvil, año del automóvil, lo mismo con camioneta de caja y camioneta cerrada. Y bueno, se hará también una revisión al índice metropolitano de la calidad del aire y sus resultados durante esta última década, que es el periodo de estudio. Y bueno, por ahora son los avances que se tienen. También donde se tiene que trabajar o tengo que trabajar es en la parte del marco teórico, que es lo que estaba haciendo. Y bueno, sí, es lo que he estado trabajando durante sus últimos 2 o 3 meses. Listo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto. Adelante, doctora Michelle. Sí. Hola, Luis Alberto. Bueno, parto de la misma aclaración que ya hice hace ratito. Bueno, me parece muy interesante y muy pertinente tu propuesta. Se nota que has tenido que cambiar el tema porque pienso que todavía hay cosas como que falta afinar un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me dices, quiero saber cuáles son las causas del aumento del parque vehicular, pero luego me dices, voy a caracterizar, ¿no? Porque el parque vehicular o el incremento son 2 cosas distintas. Saber las causas, creo, ¿no? En mi amplia ignorancia del tema, que no se puede limitar solamente a conocer el parque vehicular y cuánto es ahora y cuánto era antes, y que tampoco se puede limitar a las políticas medioambientales que existen, ¿no? Creo que, por ejemplo, pues esto mismo que tú nos pusiste del transporte público y otros elementos, entrarían en responder a la pregunta, ¿qué causa el incremento del parque vehicular? ¿No? Entonces, si esa va a ser tu pregunta o tu objetivo, entonces me parece que deberías considerar otros elementos, además de este análisis que estás haciendo. Pienso que a lo mejor podrías disponer de más información, ¿no? Porque tú mismo nos dices, bueno, las empresas que venden automóviles no están muy dispuestas a soltar la información, pero tal vez sí podrías encontrar más información respecto a la movilidad del transporte público, incluso a las elecciones que toma la población respecto al transporte que va a usar, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí encontrarías mucha más información y que ya no se limita exclusivamente a pensar en la compra de un automóvil y demás, ¿no? Pero bueno, el objetivo general que nos presentaste me parece que se entiende, pero me parece incompleto, ¿no? O sea, como que no entiendo muy bien cómo para qué y cómo vas a lograr este qué que nos propones en el objetivo. Luego, en la pregunta general, tenías este otro objetivo que te digo, que, o sea, me parece interesante, el de caracterizar el parque vehicular y su incremento, pero entonces ahí me surge el, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, tú lo caracterizas ¿para qué? O sea, si al final de tu investigación tú dices, del año 2010 al año 2020 pasamos de tener, no sé, automóviles tipo sedana, camionetas sub, no sé qué, no sé cuánto, yo te diría, bueno, ¿y eso qué nos está diciendo? ¿No? O se diversificó, no sé. Ajá, o por ejemplo, hay 3, 4 coches por familia, no lo sé. Ajá, o sea, como que si vas a hacer eso, entonces mi pregunta es, pero ¿y esto para qué? ¿Qué es lo que aporta? Y entonces, bueno, esa primera pregunta y ese primer objetivo me parecen bien redactados y que entre sí concuerdan,
pero en general me faltaría un ¿por qué voy a hacer esto? Más allá del estoy en esta maestría y algo tengo que hacer, ¿no? Luego, tu primera pregunta específica, como que siento que no se relaciona tampoco, porque es como comparar lo que pasó en la Ciudad de México con otras grandes ciudades, ¿no? Y es como, bueno, no sé si vieron ayer la conferencia magistral, pero justamente el ponente nos decía, ¿no? Que no todo lo que sucede al mismo tiempo que nuestro referente empírico necesariamente es contexto. Ajá, o sea, no porque haya sucedido al mismo tiempo significa que se relaciona con eso. Y en este caso me pasa lo mismo, o sea, si tu pregunta no tiene que ver con las variables de las grandes urbes respecto al crecimiento del parque vehicular, entonces como que esas comparaciones no entiendo por qué las harías, pero además pienso que en términos de esfuerzo y dedicación, solamente te estás quitando tú solito tiempo que podrías dedicar a algo más. Entonces, esa no me quedó tan clara. Y la segunda pregunta específica me parece que sí va acorde con esta pregunta general que tú tienes y el objetivo. Y en términos de tu estrategia metodológica o tu método, bueno, lo entiendo, pero sin embargo, igual como se planteó ayer, dependiendo de tu objetivo y tu referente empírico, pues en algún momento vas a tener que pulir este método, el tipo de información que necesitas recolectar, dónde lo vas a recolectar, cómo y por qué. En resumen, pienso que lo más importante ahora es mejorar tu planteamiento del problema, es decir, ¿qué quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? Y después replantear tu objetivo y después irte así como en cadenita hacia lo que vas a hacer en términos de lo realizable, porque si ya estás en tercer semestre, pues te queda solamente un semestre para concluir esta investigación. Entonces, seamos realistas, pero hagamos algo que sea pertinente y necesario para este momento. Y eso sería todo. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctor Alejandro, por favor. Gracias. Gracias, Luis Alberto, por tu presentación. Yo creo que coincido en mucho con lo que dijo Michelle, pero quiero retomar como la diferencia entre tu abstract, el título de tu presentación original y lo que nos presentas ahora. Creo que son dos cosas totalmente diferentes y se nota que pues estás pues todavía en proceso de definición de cuál es tu tema, ¿no? A mí me hacía muchísimo sentido como el tema de las NOMs con respecto a la disminución de emisiones en la Ciudad de México. Y pues estas categorías de análisis que de pronto esbozabas, como son el poder de la industria automotriz, que frena o que incentiva la posibilidad de hacer más estricta la norma oficial, que a su vez pues tiene impactos directos con el aumento o disminución de emisiones, cuando lo analizas en paralelo del recambio de la flota vehicular de la ciudad, ¿no? Entonces creo que por ahí a mí se me hace un tema súper interesante, como todas estas como fuentes de poder sí, la movilización de diferentes fuentes de poder para la estructuración de la NOM o de las NOM y cómo es que se trasladan a la construcción de automóviles y después a la sustitución del parque vehicular. Y también, pues, cómo es que esto puede ocurrir como de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en muchos sentidos, sí hizo como más estricta pues las características de los automóviles que pueden circular en la ciudad a partir de la crisis ambiental de los 80, en el que se modifica tanto el contenido de azufre como de plomo en los combustibles, la necesidad de utilizar convertidores catalíticos en los automóviles y todas estas cosas que obligan a la industria automotriz a cambiar el tipo de vehículos que pueden circular en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que un análisis de pues en este sentido, se me hace pues que abonaría bastante a una discusión alrededor de la sustentabilidad de las ciudades con relación pues, a los vehículos que circulan en la ciudad. Pero esto pues creo que tiene más que ver con tu primer planteamiento del problema y en pues yo siento como una disonancia entre tus tres preguntas de investigación. O sea, la primera pregunta de investigación, creo que las dos últimas, las dos subpreguntas de investigación, sí
como que son residuos de tu primer planteamiento, y la otra es una nueva pues, que se te ocurrió, ¿no? Que quieres, que quieres abordar, pero que sin embargo no tienen relación entre ellas. Entonces, ahí te diría eh, ¿por qué ha aumentado la flota vehicular en la Ciudad de México? Pues digo, no sé qué relación tenga con las NOM. Digo, puede ser que en un primer momento, a la hora de imponer restricciones a la circulación de vehículos y obligar a parar los vehículos una vez a la semana, pues a los sectores más pudientes de la sociedad, pues sí los obliga a comprar un segundo vehículo, pero al mismo tiempo tienes otro tema que Michelle abordó, que es el del transporte público, ¿no? Como la desinversión del transporte público en la Ciudad de México, hace que pues muchas personas prefieran utilizar los automóviles privados en lugar de la movilidad en transporte público. Pero esto es también como solamente una pues de las variables posibles, ¿no? La otra es pues la falta de claridad y pues de posibilidades de gobierno sobre el territorio, que ha hecho que la ciudad sea cada vez más dispersa y que la dispersión de las ciudades no se vea acompañada por transporte público digno, eficiente y barato, pues también obliga a solucionar estos temas con vehículos privados. Entonces creo que esto pues son variables pues, que sería interesante que analizaras, pero no sé si te da un semestre para estudiarlas, ¿no? Como que igual y es pues más ambicioso que tu primer planteamiento. Entonces, no sé hacia dónde lleva tu curiosidad. Ambos temas se me hacen relevantes e interesantes, pero creo que mucho, pues, las respuestas te las dará como tu revisión de literatura, ¿no? De la elaboración de tu marco teórico, ya que lo tengas, pues ya te decantarás por un lado o por el otro. Pero en este momento, creo que es mucho más factible, pues, hacer una comparación pues, de las NOMs, cómo se llevaron, cómo se construyeron y cuáles son las fuerzas que las impulsan, para una tesis. No sé si esto da para obtener el grado de maestro en el Colegio de México, pero pues digo, creo que son algunas ideas que te puedo ofrecer, ¿no? Y creo que hasta ahí sería mi intervención. Sí, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ambos por sus comentarios. Y bueno, vamos a pasar con nuestra tercera estudiante, Adriana Aguilar Flores, quien nos va a presentar el trabajo Gobernanza y Género en el Comité de Agua Potable de San Sebastián en Zumpango, Estado de México. Igual contamos con 10 minutos. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Permítanme un segundo porque algo está fallando en la Matrix. Entonces, chis. Permítanme. Listo. ¿Ustedes ya ven la pantalla? Sí, ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Buena tarde a todas. Efectivamente, bueno, yo les voy a hablar sobre gobernanza y género en el Comité de Agua Potable de San Sebastián Atlatelco, en Zumpango, Estado de México. Bueno, yo soy estudiante de la maestría en cambio climático. Mi directora de tesis es la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, que ya es del CRIM, de la UNAM. Y bueno, antes de comenzar, quiero hacer algunas consideraciones. En principio, como saben, el agua es un recurso vital para para todas las personas. Por supuesto que es esencial para los ecosistemas. Es un derecho fundamental de importancia tanto ecológica, social y cultural. Es uno de los temas que se ha discutido de manera importante a nivel internacional, por supuesto porque genera tanto pues agendas
en el ámbito de la política pública, económica, ambiental y por supuesto su escasez, ¿no? Además, sabemos que en la actualidad, no solo en México, sino a nivel mundial, pues existe una crisis de acceso al agua, que tiene que ver con la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la degradación de los ecosistemas, la contaminación de las aguas, el aumento del consumo y, por supuesto, la vulnerabilidad al cambio climático, que son, por supuesto, problemáticas que condicionan el acceso a la cantidad y a la calidad. Y aquí agregaría, porque además es uno de los temas centrales de este proyecto, que existen factores económicos, ecológicos, sociales y por supuesto las desigualdades de género, es decir, estas desigualdades que se dan entre mujeres y hombres y además con otras intersecciones y que no, y por supuesto que limitan el pleno goce del derecho al agua que tenemos mujeres y por supuesto también hombres, ¿no? En el caso de México, pues se estima que cerca del 10% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable. Es decir, si somos 126 millones de personas, pues más o menos un 15 millones no tienen acceso al agua y por supuesto que un 30% pues tiene condiciones de tanto en calidad y cantidad insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso solo era para acotar un poco. Bueno, también sabemos que de acuerdo al INEGI existe una cobertura de agua potable y drenaje diferenciado, tanto en el norte, en el sur, etcétera. Por supuesto que las comunidades que pues mayor agua tienen son las que están en desigualdad. Por ejemplo, el sureste, es decir, Chiapas, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos entonces? Y estas son unas definiciones escuetas, didácticas, que nos van a permitir justo entender esta problemática y este proyecto. Por supuesto que decíamos que una de las características en el caso del derecho humano al agua son las desigualdades que existen entre mujeres y hombres, y por supuesto que las mujeres son indispensables, necesarias para la gestión del agua desde su conocimiento local. Por supuesto que tiene que ver con cuando en las localidades no existe una red de o de tecnología del agua, por supuesto que ellas son las que llevan a cabo estos procesos de tanto acceso, gestión y demás, ¿no? Entonces eso nos lleva a un segundo término que tiene que ver con la seguridad hídrica, es decir, con esta capacidad de una población para garantizar la conservación de los ecosistemas y por supuesto la parte de la gobernanza que implica justamente pues esta forma en que las propias comunidades en términos tanto políticos, administrativos y sociales con toda la parte de la agencia, pues generan estos cambios, ¿no? Por supuesto que en territorio no es como ahora lo estoy planteando, pero por supuesto que eso es parte de lo que les quiero contar. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que me lleva justamente a esta parte de analizar este comité de agua potable? Por supuesto que es solamente un estudio de caso, aunque cuando ya los resultados preliminares... Perdóname, Adriana, te voy a interrumpir. Es que sabes que te perdemos. Tal vez estás alejada del micrófono o algo que lo tapa, pero hay momentos en los que no te escuchamos. Ya, mira, déjenme acerco. Ahí ya escuchan mucho mejor. Creo que sí. Gracias. Perfecto. Entonces, así estaré. Entonces, bueno, les decía que, ¿qué es lo que me lleva a este problema de investigación? Pues, en principio, considerar que el derecho al recurso hídrico es un derecho humano, por supuesto que es un derecho humano de las mujeres,
El estado actual de las investigaciones en torno a los sistemas comunitarios del agua también son limitados en el sentido de que hay poca visualización de la participación de las mujeres en torno a eso. Por supuesto que en el caso de México, pues no existe un censo a nivel nacional sobre estos sistemas comunitarios y también esta falta de una figura jurídica que les brinde el reconocimiento de los sistemas comunitarios. Ahora, bueno, ahí pueden ver unas lecciones de parte de las personas con las cuales estoy trabajando, que tiene que ver justo pues con ciertas demandas y también la problemática en territorio. No les voy a leer, pero entonces, bueno, el objetivo general es justo identificar mediante la perspectiva de género la participación de los sistemas, de las mujeres en los sistemas comunitarios de agua. A partir de tres. Uno, identificar justo estas relaciones de poder, porque además sabemos que el género es una relación entre mujeres y hombres y que su énfasis está en las relaciones de poder, es decir, tanto en la condición y posición de las mujeres. Entonces, por eso la importancia de articular o de observar al interior de los sistemas comunitarios, pues cuál ha sido esta participación de las mujeres. En segundo lugar está el mapeo de los sistemas comunitarios del agua en el Estado de México. Por supuesto que era un objetivo ambicioso cuando lo plantea, ahora sé que es un estudio de caso. Por supuesto que haré referencia a otro sistema comunitario que está a unos 3 kilómetros alrededor de este comité de San Sebastián. Sin embargo, pues el foco es en San Sebastián, ¿no? También la identificación de políticas, programas y acciones implementadas en esta zona de estudio a partir de los gobiernos municipales y, por supuesto, también la posibilidad de identificar las necesidades e intereses particulares de las mujeres. Entonces, bueno, esto nada más también es como parte del contexto, la situación de las zonas rurales en México. Si bien Zumpango, Estado de México, es una zona ahora semi-urbana, pero pues tiene estas condiciones que ustedes pueden leer y no me voy a referir. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido con la gestión comunitaria del agua en México? Pues por supuesto que esta gestión comunitaria de agua tiene por lo menos 4 características. Es un modelo de gestión autónomo, no tiene fines de lucro, son administrados por las organizaciones usuarias locales, es decir, por la propia población, y son ellas las que regulan el acceso, distribución y uso del agua. Por supuesto que la mayoría pues pertenece a comunidades indígenas como la parte de Oaxaca o semi-urbanas, ¿no? Se estima más o menos que existen como 28,000 organizaciones de sistemas comunitarios de agua, pero pues como les decía, pues no hay un censo específico, pero por las investigaciones, pues eso se ve. Ahora bien, ¿cómo están conformados entonces estos comités comunitarios del agua? Pues hay una asamblea comunitaria, una junta directiva, a un presidente, presidenta, una secretaria y un tesorero. Bueno, ahora, ¿desde dónde estoy partiendo? ¿Cuál es mi marco de referencia? Por supuesto que es la perspectiva de género, como esta perspectiva desde la interseccionalidad, donde podemos ver, Rey decía hace rato, la condición y posición de las mujeres, pero además también la clase, la etnia, la condición sexogenérica, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que esta perspectiva de género es una categoría analítica que abarca dimensiones económicas y culturales y que pues los sistemas comunitarios pues sí varían de acuerdo al sistema comunitario, a esta parte del simbolismo, varía para las relaciones de género y por supuesto el sistema de poder, ¿no?
La distribución y acceso son distintos en mujeres y hombres, y esta parte de los patrones culturales, por supuesto que también son un papel importante. Entonces, ¿cuál es la metodología? Bueno, aquí es ya básicamente una metodología cualitativa donde estuve y estoy haciendo observación participante desde yo soy funcionaria pública a nivel federal, trabajo en mujeres, entonces eso me permite, y estoy en una posición privilegiada, donde pues discutimos esta parte de cuáles son los temas de la política pública en términos de sistemas comunitarios, ¿no? Y también a nivel local, ya como estudiante, pues ir al territorio y estar observando. Las entrevistas semiestructuradas de la misma manera, tanto hombres y mujeres de la localidad, con estas aristas, y también a funcionarias públicas de acuerdo a lo que me interesa. Otro instrumento importante pues es el diagnóstico participativo a través de los criterios de factibilidad y además la propia información que señala la comunidad. Esto fue a partir de la herramienta bola de nieve, es decir, en un evento, que ya les voy a platicar más adelante, que tuvimos como a nivel institucional, es donde estuve localizando a una de las mujeres y con la cual estoy trabajando. Entonces, bueno, en el caso de Zumpango, es una población, digamos, pequeña en términos numéricos, pero también que tiene pues varias condiciones, entre ellas la parte de que ya no hay tanta dedicación al tema de la agricultura, es decir, la siembra del maíz, del frijol, de la guava, los tomates, etcétera, ¿no? Sino ya está más enfocada una parte a los servicios. También la población está más o menos con 9 grados de estudios, es decir, más o menos entre secundaria y nivel preparatorio. Bueno, ahí está la composición de mujeres y hombres. Entonces, bueno, ¿cuáles son los avances? Les decía que hubo un encuentro virtual para el fortalecimiento de sistemas comunitarios del agua en México, donde ahí hubo una mesa específica sobre mujeres y sistemas comunitarios de agua, donde señalaron como las necesidades, la falta de la posibilidad de llegar a tomas de decisiones las mujeres, es decir, en esta estructura que les enseñaba. También la poca participación en las propias asambleas, y no significa que sea una situación a nivel individual, porque ahí sí lo quiero resaltar, que el género y la condición y posición de las mujeres tiene que ver con una estructura patriarcal donde no solo implica una posibilidad individual, ¿no? Sino ciertos factores para que puedan estar participando. La otra, pues, mujeres que han estado participando, y recientemente el trabajo del campo en la faena cultural por el agua. Estas son algunas de las fotografías de esta última intervención en campo, donde pues podemos observar esta faena cultural por el agua. Este comité de San Sebastián es un comité, digamos, que hace aproximadamente 2 años retoma los trabajos porque hay un conflicto interno entre el comité anterior y por situaciones de los megaproyectos, de la construcción de unidades habitacionales, etcétera, etcétera. Entonces, lo retoma, el presidente es joven, entonces ahí hay una condición. Ahí está la tesorera, que es una mujer, y las otras personas, sobre todo, bueno, ahí sí, hombres o mujeres que están apoyando este proceso de como la nueva administración de este comité, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vimos o hemos observado? Por supuesto que hay una conciencia
en el caso de este comité de la defensa del territorio y la lucha por el agua en México, que data ya de décadas, al menos este comité de agua potable, pues está desde 1970 más o menos, existen 3 pozos en la comunidad, este es uno de los que actualmente está funcionando, que más o menos pues tiene entre 80 y 100 metros de profundidad del manto acuífero. En la década de los 70 era más o menos como de 20, y que pues es una gestión comunitaria para su uso de la población, y que ha habido pues distintas personas que han estado ahí. La problemática del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las propias unidades habitacionales, la coordinación con otros comités del Estado de México, y por supuesto la parte de la reforma a la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, donde pues mandata una elaboración de aguas nacionales. Sabemos que ese tema no ha avanzado, a pesar de que haya como varias propuestas, ¿no? Y también que, por supuesto, esta parte o esta situación de la ley de aguas nacionales, pues no solamente es como un proceso que se debe hacer, sino que implica otras cuestiones que tienen que ver más de índole político, y los propios conflictos, como les señalaba al interior de los comités, y no solo eso, sino también que se agudizan si eres hombre o mujer de acuerdo a la problemática, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Adriana. Comenzamos la retroalimentación a Michelle, por favor. Hola, Adriana, muchas gracias por tu presentación. Bueno, me parece igual que los anteriores, un tema interesante y al mismo tiempo pertinente. Igual que lo comenté hace rato, la ausencia de trabajos no justifica por sí misma la realización de una investigación. Cuando buscamos bibliografía e investigaciones sobre o relacionadas con nuestro tema, lo hacemos para ver desde qué perspectivas, de qué maneras y a qué conclusiones han llegado, y luego decir, bueno, falta profundizar por aquí o por allá, pero no nada más decir, no hay, ¿no? O hay muy poquito. Hay que ir más allá de lo que no hay, o sea, lo que sí hay que hace, ¿no? Y cómo lo hace. Y bueno, también hay que buscar en otros idiomas, porque a veces en otros espacios, en otras latitudes, se han hecho investigaciones similares a las nuestras que también nos pueden arrojar información importante. Bueno, una cuestión de forma, pero que tiene que ver con la manera en la que narras. Todo lo que dijiste antes de empezar tu presentación fue parte de tu presentación, y mientras tú lo decías, nada más veíamos tu portada, pero diste datos, dijiste cosas y no había un apoyo en tu estructura narrativa. Entonces, hay que tener cuidado con cómo elegimos narrar. No sé si te acordaste de esta información ahora, si escuchaste que le decíamos a tus compañeros que la justificación, y entonces dijiste, voy a decir esto. No sé qué ocurrió, pero el chiste fue que parecía que como que eso se agregó al final, ¿no? Y que no tenías como el apoyo para irlo diciendo. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que estructuramos nuestras presentaciones. Respecto a tu objetivo, pues me parece que falta trabajar más acerca del para qué, ¿no? O sea, ¿para qué queremos dar cuenta, o para qué queremos, en este caso, identificar la participación de las mujeres desde la perspectiva de género? O sea, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es importante identificar la participación de las mujeres en este comité de agua? O sea, ¿son más las mujeres? ¿Son las mujeres las que cambiaron la forma o la administración de este comité? O sea, como que esa parte tal vez en el texto escrito quede claro, pero en la presentación al menos a mí no me quedó claro. Por otro lado, también, si estamos hablando de
otras formas de preservar el agua, defender al agua, gestionar el derecho al agua, me pregunto por qué usar la perspectiva de género y no mejor usar directamente los feminismos, porque al final la perspectiva de género es una perspectiva más occidental, que además es más bien una metodología para implementar ciertas medidas o para analizar ciertas cosas, que al final solo te va a dar algunas categorías, ¿no? Y que finalmente cuando tú dices, bueno, desde la interseccionalidad, pues falta argumentar qué de la interseccionalidad, porque pues a veces ya resulta que la interseccionalidad es todo y a la vez es nada. Entonces te recomiendo que busques un poco más acerca de los feminismos y este cruce o este tramado de los feminismos y la defensa de la tierra, de los recursos y demás, porque creo que en América Latina existen muchísimas experiencias al respecto que no parten de la perspectiva de género. Y eso tal vez te podría arrojar más bibliografía, más referentes para construir tu investigación y para realizar tus análisis. Tampoco me queda muy claro los por qué o cuál es la relación de los objetivos específicos con el objetivo general, ¿no? O sea, esta cuestión de identificar las relaciones de poder, hacer el mapeo, identificar las políticas, o sea, si lo que queremos es decir cómo participan las mujeres o cómo las mujeres construyen o defienden el derecho al agua, y luego hablo de las políticas públicas, pues, como que no me queda tan claro por qué decides ir por ahí, ¿no? Y me pregunto si al querer ir por ahí no te estás distrayendo de tu objetivo general. Y bueno, en tu propuesta me parece que en realidad lo que quieres hacer es dar cuenta de toda una experiencia de defensa del derecho al agua, y para eso, pues más bien necesitarías como recentrarte, sí, a un estudio de caso, a la recuperación de una experiencia y tal vez dejar un poco de lado todas estas cuestiones del mapeo, las políticas públicas y demás, si es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, y la relación entre la experiencia de ser mujer y la experiencia de defender el derecho al agua. Bueno, hasta ahí dejaría mis comentarios, Adriana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctora Alejandra. Gracias, Adriana. Gracias por tu presentación. A mí siempre tengo como debilidad por este tema, como que me gusta bastante. Y yo tengo algunas cosas complementarias a las que dijo Michelle, ¿no? Como, por un lado, pues el aparato teórico que ocupas para definir tu problema, creo que tienes un montón de otras posibilidades, o sea, que son interesantes e innovadoras. Como por ejemplo, ¿cómo defines de forma teórica este concejo de agua al que haces mención? Te envié un artículo sobre co-construcción de infraestructuras, que pues es algo que está muy de moda, es muy relevante para tu tema, es muy vigente, que te ayuda a explicar como la participación ciudadana con otros actores en la construcción de infraestructuras en la ciudad. Entonces creo que un abordaje teórico desde esa perspectiva podría ser pues relevante y te ayudaría a darle claridad un poco pues a la gobernanza del agua a partir de este concejo de agua, ¿no? Por otro lado, pues creo que en muchos sentidos no lo dices, pero digo, me imagino y quiero pensar que tu interés tiene que ver como con las posibilidades emancipatorias de un consejo de este tipo, que ayudaría como a transformar pues la materialidad del acceso al agua en lugares en los que no tienen garantizado este derecho, ¿no? Y en este caso, pues a mí me gusta mucho pues estas categorías de análisis que vienen de la geografía crítica feminista sobre
pues sobre la participación invitada e inventada, que tiene como posibilidades diferentes en la transformación de la sociedad, ¿no? Creo que el hecho de que este consejo no está reconocido por la autoridad te habla de que es pues una categoría de participación inventada. Entonces, en este caso, creo que pues también podría ser interesante como que abordaras desde esa perspectiva pues la explicación de tu caso de estudio. Y pues ahí yo sí creo que difiero un poco con lo que dijo Michelle pues de la experiencia de la mujer, ¿no? O de ser mujer dentro de tu caso, en el que yo sí creo que los mapeos participativos y una evaluación social te podría ayudar pues, a dar luz en a diferencias contextuales y de acceso y movilización pues, de objetivos e influencia en la agenda de estos comités para pues, para la transformación del acceso al agua en esa comunidad, ¿no? Entonces creo que pues yo sí le seguiría como poniendo el dedo a este punto, porque creo que sí sería interesante ver cómo es que estas diferencias se problematizan dentro de los consejos o el Consejo de Agua y cómo es que se resuelven estas tensiones, ¿no? de diferencias de género para la provisión no sé si de infraestructuras o solamente sea acceso a agua, ¿no? Y la otra que yo te querría decir es, pues que en muchos sentidos estas ideas de la co-construcción de infraestructuras están reforzadas pues por un planteamiento neoliberal de entender el papel de la sociedad, ¿no? En el que se desvincula del Estado y que también puede ser peligroso en términos pues de justicia y de transformación social, ¿no? Si le hacemos mucho caso a los procesos de co-construcción, entonces estamos pues quitando las obligaciones del Estado sobre la provisión del derecho al agua. Entonces ahí pues a mí, no sé, esta es una cosa de lo que siempre me ha conflictuado, como por un lado mi interés por cómo es que las comunidades resuelven sus derechos y por el otro lado cómo lograr que el Estado, no retirar totalmente el papel del Estado en la construcción de infraestructuras y garantizar el acceso al derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, creo que por ahí van mis comentarios. Creo que es un tema pues, importante, relevante, actual, pero que sí le hace falta pues un aparato teórico más robusto, ¿no? Ya. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias también a nuestros estudiantes. Les agradecemos a ambos su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, en el cual les comento que se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes que van a ser retroalimentadas por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior. Les reitero nuestro agradecimiento y pues que tengan muy buena noche. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.